Vamos rápidamente a Casa de Gobierno, Salón Blanco, declaración conjunta del presidente Alberto Fernández y de la titular de la Comisión Europea que acaba de concluir una reunión en el despacho presidencial. Bueno, allí está, entonces la rúbrica por parte del presidente de la Nación, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Recordemos, por espacio de más de 45 minutos, tanto el presidente de la Nación como la titular de la Comisión Europea estuvieron reunidos en el despacho presidencial de Casa de Gobierno y ahora ambos ofrecerán una declaración conjunta. A continuación al intercambio de carpetas respectivas. Finalizado el acto de firmas del memorándum de entendimiento entre ambas naciones y con la finalidad de comunicar los lineamientos estratégicos de la declaración conjunta y del acuerdo previamente suscripto, tendrá lugar la conferencia de prensa por parte de ambos mandatarios. Acto seguido, hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar por darle la bienvenida a la señora presidenta de la Comisión Europea. Hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces ya en estos años, pero para mí es una enorme alegría recibirla aquí en mi patria, en Argentina, en una gira que empezó por Brasil y que sigue por nuestro país. Una enorme alegría tenerla entre nosotros. Hemos podido conversar sobre los problemas que vinculan a Argentina con Europa puntualmente y los temas que tenemos pendientes como Mercosur y Unión Europea. Todos sabemos que hubo un principio de acuerdo firmado ya hace unos años, que después nosotros pedimos un poco la revisión de ese acuerdo porque entendíamos que no atendía acabadamente los intereses de la región. Estoy hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por eso pedimos revisar el texto del acuerdo. Desde el Mercosur hemos trabajado todo este tiempo junto a los demás países miembros del Mercosur para presentarle a la Unión Europea los requerimientos que el Mercosur hace, que básicamente tienen el propósito de terminar con los desequilibrios o las asimetrías que existen objetivamente entre ambas economías y que nosotros necesitamos aclarar para preservar el desarrollo propio de nuestra región. Nosotros queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea, pero que balancee las economías de cada una de las regiones y que tenga en cuenta esas asimetrías, porque de otro modo podría ocurrir lo que nosotros vislumbramos en un comienzo, que sea un acuerdo que beneficia claramente a la Unión Europea y no beneficia tanto, para no decir perjudica, al Mercosur. La verdad es que debo decir que fue muy fructífera la charla con la presidenta de la Comisión Europea, porque pudimos también tratar otros proyectos que Argentina tiene dentro del Mercosur y que claramente, por lo que escuché, son del interés de la Unión Europea, fundamentalmente aquello que tiene que ver con el desarrollo energético, la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en la producción de litio,
en agregarle valor a la producción de litio a través de la producción de baterías, en la explotación de cobre, en la explotación de hidrógeno verde, en la implementación de plantas de licuefacción de gas, todas cuestiones energéticas que Europa necesita y que Argentina y el Mercosur en general puede ser proveedora. Realmente para mí ha sido un gusto este encuentro. Lo que veo es que tenemos una mirada mucho más común de lo que por ahí inicialmente podíamos pensar. Los dos pensamos Europa y América Latina y el Mercosur. Se me escapa la palabra América Latina. Y el Mercosur y Argentina puntualmente. Tenemos una mirada común sobre los desafíos que el mundo enfrenta, sobre la necesidad de hacer causa común en las correcciones del cambio climático, de la crisis climática que el mundo padece. Y yo creo que Europa es un extraordinario socio para Argentina. Europa es, como Unión Europea, el mayor inversor extranjero que tiene Argentina y por lo tanto creo que debemos profundizar ese vínculo. Así que, querida Presidenta, sea bienvenida a la Argentina, disfrute de nuestra patria, disfrute de nuestra carne, de nuestro asado, de nuestras bellezas como país, y lo mejor en su estadía en la patria. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Thank you very much, Mr. President. I'm very glad to be in Argentina today. Indeed, we share deep and historical and cultural ties. We're long-standing friends. We share the same values. Compartimos los mismos valores. First of all, I want to congratulate you to this important anniversary of 40 years now that you have built a vibrant democracy. Conseguir una democracia vibrante. Argentina sabe más que nadie lo importantísimo y crucial que es proteger los derechos y libertades por los que se ha luchado mucho. Quisiéramos agradecerles de que desde el principio ustedes han expresado su apoyo inquebrantable a Ucrania, también a la luz de los valores importantísimos de derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, infringidas por la agresión militar rusa. Sabemos que el impacto de la agresión militar rusa va más allá de Ucrania, tiene un impacto en la economía internacional, mercados energéticos, la seguridad alimentaria, tipos de interés, etcétera, y es una amenaza fundamental a los principios de derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Gracias de corazón por su apoyo inquebrantable como socio que está en la misma longitud de onda. Tenemos que cerrar filas para proteger el orden internacional. No solo compartimos los mismos valores, sino que además somos también socios económicos de los que podemos fiarnos mutuamente. Creo que es importante que ahora llevemos esa asociación, ese partenariado al siguiente nivel. La semana pasada presentamos nuestra estrategia para Latinoamérica. Es una nueva agenda para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y el Caribe y para aunar fuerzas para tratar los desafíos globales. Los conocen ustedes, el cambio climático, la digitalización, las cadenas de abastecimiento fiables, la resiliencia económica que es necesaria y también reforzar nuestras instituciones y defender el orden basado en reglas claras. La estrategia para Latinoamérica llega también con nuevas inversiones de gran calado. La Unión Europea es el inversor número uno en la región y me alegro por decirles que vamos a aumentar incluso nuestra inversión. Para eso tenemos una estrategia, la estrategia Global Gateway, es un plan de inversión en infraestructuras en el extranjero. A través de ese plan Global Gateway, la Unión Europea invertirá 10.000 millones de euros en Latinoamérica y el Caribe. Y esto
se va a completar con contribuciones adicionales de los Estados miembros bilateralmente y también por parte de inversores del sector privado. Global Gateway crea un entorno propicio a la inversión extranjera de toda la Unión Europea en Latinoamérica y el Caribe y específicamente aquí en Argentina. Así que hoy hemos estado debatiendo cómo podemos hacer que nuestra asociación económica prospere y creo que el primer tema que hemos tratado ha sido precisamente relaciones comerciales florecientes entre Argentina y la Unión Europea. La Unión Europea más o menos tiene el 40% de la inversión directa extranjera aquí en Argentina y pensamos que podemos ir incluso más allá. Y es ahí donde el acuerdo Unión Europea-Mercosur desempeñará un papel importantísimo. El papel del acuerdo de Mercosur es desencadenar todo el potencial posible, integrar y reforzar nuestras cadenas de valor. Queremos que haya también predecibilidad normativa para hacer que llegue más inversión. Queremos ayudar a nuestra industria, a nuestras industrias para que innoven juntas y para ser competitivas a nivel internacional y además apoyaremos sus objetivos de crear una economía más resiliente. Esto hará que nuestra asociación sea incluso más fuerte, así que espero que el acuerdo Unión Europea-Mercosur pueda llegar a una conclusión. Hemos intercambiado ya una primera carta, ahora estamos a la espera de una respuesta y estaremos encantados de trabajar con todo el ahínco del mundo para concluir este acuerdo de manera que sea mutuamente beneficioso para ambas partes lo antes posible. Por eso instamos a nuestros equipos a que trabajen de manera lo más expeditiva posible para poder avanzar rápidamente sobre estas cuestiones. El segundo tema es el de las materias primas críticas. Acabamos de firmar un memorando de entendimiento sobre esta cuestión. Es un paso importante de gran calado y creo que será en beneficio mutuo. Será importante, por ejemplo, sobre el litio, ver cómo podemos desarrollar nuevas cadenas de valor que vayan más allá de la mera extracción, porque pensamos que es crucial, es muy importante que el valor añadido en la transformación, en la cadena de transformación, se quede aquí localmente, se quede en la región, se quede aquí, porque así es como crea puestos de trabajo, oportunidades empresariales aquí también en Argentina. El litio es importantísimo porque es crucial para las tecnologías de energía limpia. Está en todos sitios, está en las baterías, está en las turbinas eólicas y como ahora el mundo entra en la era de las tecnologías limpias para combatir el cambio climático, la demanda de litio va a crecer de manera exponencial, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y yo creo que esta es la gran oportunidad para que Argentina desarrolle este sector con las cadenas de valor apropiadas. Les voy a dar una cifra de Europa. La demanda europea de litio se espera que crezca 12 veces para 2030. Será 12 veces lo que es hoy en 2030 por los factores que he mencionado. Así que el memorando de entendimiento que acabamos de firmar y también el acuerdo Unión Europea-Mercosur harán que haya flujos de inversión mayores, inversión en infraestructura de alta calidad y sostenible que creo podrá suponer un apoyo importantísimo a la economía. El siguiente tema que hemos estado discutiendo es la transformación verde que estamos viviendo, sobre todo con hincapié en la energía. Argentina tiene un enorme potencial para la economía renovable, solar, eólica también, para hidrógeno verde, por ejemplo, y ustedes se van a convertir en un centro regional de energía renovable con el apoyo de Global Gateway, esa plataforma de inversión. Y esto es, creo, una buena noticia para ambos, porque esto acelerará su transición hacia la energía limpia, creará puestos de trabajo en Argentina y, por supuesto, también es algo que interesa mucho a la Unión Europea porque nosotros necesitamos tener un proveedor de energía limpia que sea fiable. Concluyamos, pues, diciendo que nuestra relación es de confianza, fuerte y sólida y espero que nos veamos dentro de muy poquito en Bruselas, como muy tarde en la cumbre Unión Europea-CELAC y estaré encantada de continuar con el trabajo que tenemos ante nosotros. Gracias. Finalizadas las palabras
de la señora Presidenta de la Comisión Europea. Vamos a dar paso entonces, sí, a las preguntas previstas para esta instancia. En primer lugar, lo hará el representante de la agencia EFE. Hola, soy Verónica Dalto de la agencia EFE para la señora Ursula von der Leyen. Respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, si todavía espera que se cierre este año, dado que recién el presidente argentino dio sus reservas y luego también el presidente de Brasil puso reservas sobre las condiciones que le exigía la Unión Europea. Mi objetivo sería efectivamente que hagamos todo lo posible para que se concluya lo antes posible. Creo que tendríamos que fijarnos un objetivo ambicioso, por ejemplo, que se concluya como muy tarde antes de que venza el año. Concluir quiere decir el acuerdo político, después habrá trabajo técnico que habrá que hacer, pero me parece que el acuerdo político sería importante concluirlo antes de que venza el año. Este es el mensaje que transmití también ayer en Brasil y creo que este sería nuestro deseo común aquí en Argentina. Tenemos una ventana de oportunidad ahora para concluir este acuerdo. Lo hemos negociado, ahora nosotros hemos escrito una carta y esperamos una respuesta a esa misiva y después veremos cómo podemos llegar a buenas soluciones y a soluciones de compromiso para las cuestiones que queden pendientes. Pero yo creo que el grueso del trabajo ya se ha hecho y tiene que hacerse antes de que venza el año. Tenemos que utilizar la ventana de oportunidad, pero si se cierra será francamente una pena. Y hay muchísimo potencial que se podrá desencadenar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. 700 millones de consumidores en este área común, así que para las personas y para las empresas es una gran oportunidad. Seguidamente formulará... ¿Puedo agregar algo? Porque por ahí se entendió de otro modo lo que dije. Nosotros tenemos una preocupación que data del año 18, cuando se firmó 19, cuando se firmó el acuerdo, que son observaciones que hicimos públicas. Esas observaciones no quieren decir que nosotros no estemos interesados en tener un acuerdo con la Unión Europea. Tenemos mucho interés en tener un acuerdo con la Unión Europea. Nosotros creemos que el acuerdo Unión Europea-América Latina genera un eje de desarrollo económico que en un mundo que tiende a bipolarizarse una vez más, es en términos geopolíticos muy importantes. Con lo cual, yo celebro mucho el encuentro que acabamos de tener, porque por primera vez hemos podido hablar claramente de cuáles son los problemas que vemos, cuáles son las preocupaciones que tenemos, y encontré en la presidenta absoluta receptividad sobre lo que he planteado. Con lo cual, yo estaría muy contento si antes de que termine el año podemos firmar ese acuerdo político y habiéndonos puesto de acuerdo sobre las preocupaciones que tengo, esas asimetrías que mencioné, nuevas normas que en materia ambiental ha dictado la Unión Europea y que de algún modo afectan al acuerdo inicial, pero de ningún modo puede interpretarse lo que yo dije como no estar en sintonía con la presidenta. Por eso quiero aclararlo, porque si alguien lo entendió así, no debe ser entendido de ese modo. Solo quise dejar en claro cómo es la historia que podemos definitivamente convertir, transformar en este trabajo común. La Argentina le va a presentar a sus socios del Mercosur 3 temas puntuales que tienen que ver con el acuerdo de Unión Europea para destrabar el acuerdo, no para trabar el acuerdo. Y esos 3 puntos se los vamos a hacer llegar a la Unión Europea para ir avanzando. Nosotros creemos en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero como le dije a la presidenta, eso reclama que las dos partes salgan ganando, que sea de mutuo beneficio el acuerdo. Pero por favor, si alguien interpretó en mis palabras objeciones al acuerdo, no lo tomen de ese modo. Bien, para dar continuidad a la serie de preguntas entonces, formulará la siguiente pregunta el representante de Radio Provincia. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buen día.
Quería consultarlo en torno al acuerdo anterior del Mercosur, justamente de Unión Europea. ¿Por qué había quedado tan obsoleto? Digamos, los puntos centrales tienen que ver con el campo, con la producción agrícola argentina. Por otro lado, los tiempos de Argentina, ¿cómo son? Usted dijo, bueno, que también quiere llegar antes de fin de año a un acuerdo. ¿Cuáles serían los obstáculos principales en ese sentido? Digamos, si tiene que plantear a nivel regional, por ahí algunos temas, como usted decía, y eso justamente va a tardar y va a llevar su tiempo. Y por otro lado, si hubo un planteo en torno a, por ejemplo, bueno, materias primas como el litio, usted ya dijo igual que se industrialice en la Argentina, que haya valor agregado, que no salga de esa manera de la Argentina, y si también, en ese sentido, hay también la posibilidad de financiamiento por parte de la Unión Europea para otras industrias también, ¿no? Bueno, la presidenta creo que ha sido muy clara sobre un plan de inversión de la Unión Europea en el Mercosur, en donde el tema energético y energías limpias, energías renovables es un tema central, y donde claramente vislumbran a la Argentina con un gran potencial para el futuro. Los problemas que tuvimos inicialmente fueron problemas que algunos presidentes de Europa plantearon, por ejemplo el presidente Macron, que veía con preocupación el desmonte de la Amazonia. Pero esa preocupación que tenía el presidente Macron la tenía también yo. Yo veía con mucha preocupación que en el gobierno del presidente Bolsonaro se esté desmontando la Amazonia, porque la verdad esta idea de terminar con las selvas y con los bosques para sembrar soja es un remedio que genera enfermedad, si se me permite la ironía. Por lo tanto, ese fue un punto crucial por el cual no se pudo avanzar. Ahora gracias a Dios, la llegada del presidente Lula a Brasil, ese problema ha desaparecido, porque el presidente Lula no participa de esas políticas y al contrario, a través de él y de Marina Silva, son grandes promotores del cuidado del medio ambiente. Entonces, ese problema inicial que tuvimos con la Unión Europea ha desaparecido. Ahora, aparecieron otros problemas que tienen que ver con el proteccionismo de algunos países de Europa a la producción agrícola y ganadera. Y un segundo problema, que es un pacto verde que firma Europa para mejorar las condiciones de desarrollo europeo, un desarrollo más limpio, pero que indefectiblemente afectan al acuerdo. Esas son las cosas de las que tenemos que hablar, esos son los temas que podemos tratar y que es lo que yo celebro. Que todo esto que te estoy diciendo lo hemos podido hablar con la presidenta cara a cara, mirándonos a los ojos, planteándonos la preocupación y viendo la voluntad de todos de querer llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Y yo lo que siento es que los obstáculos están en nosotros y en Europa empezar a removerlos. Y que no es tan difícil de removerlos si es que la voluntad política de la que habla la presidenta, como primer paso, existe. De nuestra parte, la voluntad política existe. ¿Qué es lo que pedimos? Un acuerdo equilibrado, un acuerdo donde todos ganemos. ¿Contesté? Gracias. Bien, para cerrar esta ronda de preguntas, formulará la siguiente pregunta el representante de El Litoral de Santa Fe. Buenas tardes, presidente de la Comisión Europea. Bienvenida a la República Argentina. Buenas tardes, presidente de nuestro país. A la funcionaria que nos visita, le comento que hace un mes tenía la oportunidad de estar a 5 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia y veía cómo, pese al paso del tiempo, las hostilidades en el teatro de operaciones continúan y, por su parte, el presidente Zelensky le reclama a sus aliados occidentales mayor envío de armamento. Aprovecho la oportunidad de poder conversar con usted, de preguntarle justamente, tomando el discurso de los detractores de la estrategia que está tomando Occidente, que sostienen que la Unión Europea, la OTAN y sus aliados, al entregarle armamento a Ucrania, lo que están haciendo es lograr que se sostenga aún más en el tiempo este conflicto armado donde Ucrania se defiende de la invasión militar rusa. Entonces, quiero preguntarle qué responde a esa postura. Y en caso de que sea posible evaluar otra forma de defender a un país como Ucrania que se está defendiendo de una invasión como la que estamos mencionando, ¿cuál es? Y en ese marco, en caso de que exista esa alternativa, ¿cómo incluye a los países del Mercosur? Gracias.
Muchas gracias. En lo que se refiere a Ucrania, hace 16 o 17 meses ya que para nuestra gran consternación tuvimos que constatar que Rusia había invadido Ucrania, un país soberano. Tanques atravesaron la frontera, bombardearon a la población civil y volvió el conflicto armado a Europa, suelo europeo. Esa ha sido la razón por la que el mundo decidió en su día cerrar filas con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para evitar los horrores bélicos del siglo pasado. En la Carta de las Naciones Unidas está el derecho de todos los países de decidir su propio futuro, el derecho de tener integridad territorial y su soberanía. La invasión rusa es un ataque flagrante contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas y contra el derecho internacional. Y por lo tanto, era y sigue siendo necesario apoyar al país siendo objeto de la agresión para que defienda sus derechos. Si Rusia terminara los combates, la agresión, se acabaría la guerra. Si deja de luchar Ucrania, deja de defenderse y desaparece. Y esto pone de manifiesto que Ucrania tiene el derecho de defenderse y hay que apoyar ese derecho. Ucrania tiene el derecho de defender su integridad territorial y su soberanía. Nosotros apoyamos a Ucrania también con ayuda financiera y presupuestaria para que el país siga funcionando. Hemos visto que 8 millones de ucranianos han huido de los bombardeos rusos como refugiados ahora en la Unión Europea. Así que apoyamos a Ucrania en muchos ámbitos distintos. Por ejemplo, también apoyamos a Ucrania a que los cereales que están en Ucrania puedan salir de Ucrania hacia países terceros. Todos queremos la paz, pero tiene que ser una paz justa, duradera y exhaustiva. El presidente Zelensky ha presentado un plan de paz de 10 puntos. Cada uno de esos puntos se derivan de la Carta de las Naciones Unidas o de las resoluciones de las Naciones Unidas, donde una vez más quisiera agradecerle a Argentina que haya mostrado su apoyo inquebrantable para con las resoluciones de las Naciones Unidas que destacan de estas cuestiones que acabo de mencionar. Creo que tenemos que abundar en el plan de paz del presidente Zelensky e incluir al mundo entero y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que haya respeto del derecho internacional y para conseguir una paz justa y duradera. Bien, señoras y señores, entonces, de esta manera, y en el marco de la visita a la República Argentina de la señora presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, damos por finalizado el presente acto. A todos